adoración. Tu amor. Apocalipsis 2, del 1 al 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado como mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Carta que Dios, por medio de Juan, le escribe a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, o la ciudad de Éfeso, era una zona comercial muy importante de aquella zona. Ahí era una zona portuaria, entonces llegaba gente de todo el mundo y era una ciudad estratégica para que el evangelio pudiera crecer. Porque era un lugar donde recurría continuamente gente de un montón de partes del mundo, entonces vos le predicabas a uno de este lugar, a otro de este lugar. Era un lugar estratégico para que el evangelio se pudiera expandir. ¿Sí? Pero también había un problema, la religión abundaba. Era un lugar importante, pero también la religión abundaba. Estaba ubicada en lo que se denominó Asia Menor, para que ustedes tengan idea, es la actual Turquía. ¿Sí? La actual Turquía, ahí estaba la zona de Éfeso. Eso es para que nos ubiquemos contemporáneamente de qué lugar estamos hablando hoy. ¿Sí? Ahora, para poder entender lo que Juan le empieza a hablar a las iglesias y lo que viene a continuación, nosotros no podemos dejar de leer el capítulo 1. Porque en el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan empieza a tener una visión de Jesús.
Y empieza a decir, sus ojos eran como llamas de fuego, de su boca salió una espada. Pero yo me quiero enfocar, después te voy a pedir que lo leas en tu casa, Apocalipsis capítulo 1. Juan tiene una revelación de Dios, de Jesús. Pero yo quiero enfocarme en el versículo 20 del capítulo 1. Versículo 20 del capítulo 1 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, este es Jesús hablándole a Juan, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Sí? O sea, ¿a quién le escribe, según leímos en el versículo 1 del capítulo 2, Dios por medio de Juan? ¿A quién le escribe? ¿A la iglesia? No. Al ángel, dice, de la iglesia. ¿Sí? Es decir, el mensaje va dirigido al ángel de la iglesia para que el ángel de la iglesia a su vez lo retransmita sin omitir punto ni coma. El ángel de la iglesia, hay quienes dicen que hay como dos corrientes. Primero están los que dicen que el ángel de la iglesia es el pastor. Y están aquellos que dicen que literalmente eran ángeles. Bueno, medio raro ese punto, ¿no? Porque no dudamos de que Dios puede utilizar lo que sea, a quien sea para hablar, pero es medio raro. ¿Por qué? Porque generalmente cuando Dios quiere hablar a la iglesia lo hace a través de su pastor. ¿Sí? Entonces, eso, hoy nosotros nos vamos a encargar de dilucidar de alguna manera este enigma. El ángel de la iglesia es el pastor. Dios le habla al pastor para que a su vez le retransmita a la iglesia el mensaje que ha recibido. Y los 7 candeleros, tal cual dice ahí, son las 7 iglesias. Entonces, cuando vos veas que la carta comienza diciendo escribe al ángel de la iglesia, vos sabés que Dios le está hablando ¿a quién? Al pastor de dicha iglesia. Todas las cartas comienzan así. Todas las cartas que Dios por medio de Juan le envía a las 7 iglesias comienzan diciendo escribe al ángel. No es escribe el ángel. El ángel no escribe. Es Dios el que escribe al ángel de la iglesia para que el ángel de la iglesia retransmita el mensaje a la iglesia. ¿Sí? Y cuando habla de candeleros está hablando de iglesia. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Eso es importante que lo entendamos porque si no ya entramos mal. Decimos, ¿qué es esto? ¿Cómo interpreto yo esto? Ahora, el ángel de la iglesia, dijimos, es el pastor, es el líder espiritual de aquella iglesia, es el encargado, el que está al frente. Y estos ángeles que menciona Juan ahí, están en las 7 iglesias, en la iglesia de Éfeso, que es la primera que se menciona, en la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Pérgamo, en la iglesia de Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, es la última. Ya nos vamos a meter en algún momento con esas 7 o 6 iglesias restantes. ¿Sí? Primeramente Dios trata con el pastor de la iglesia. Y después el mensaje es replicado a la congregación. Como punto de partida necesitamos saber que Dios se maneja así. Cada vez que Dios llamó a alguien para liderar a su pueblo, sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo, Dios primero trataba con el corazón, con la vida de la persona que estaba al frente de dicha obra. Y todo eso después era reproducido hacia la vida de la iglesia. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Recibir la palabra como de parte de Dios. La tarea de la iglesia es decir, bueno, esto viene de parte de Dios, entonces yo lo recibo como de parte de Dios. ¿Sí? Es importante que nosotros entendamos esto, porque si nosotros vemos solamente a una persona que me está hablando algo, entonces el mensaje nunca va a tener el efecto que Dios pensó que debe tener o que debiera tener a la hora de hablar. Cuando Dios habla, Dios está esperando que la iglesia entienda que ese mensaje viene de parte de Él. ¿Sí? Por eso termina diciendo, el que tiene oídos, parece una locura que alguien diga
significa eso. Es como si yo dijera, si alguien tiene oídos, escuche. Y alguno va a decirme, tenemos dos, no uno, dos orejas. Bueno, si vos tenés oídos espirituales, esta mañana vas a poder discernir lo que te estoy diciendo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el ángel de la iglesia es el pastor, es el que recibe la carta de Éfeso, en este caso, y hay algo importante ahí que señala el texto. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 del capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. ¿Qué eran las estrellas? ¿No? El ángel de la iglesia, el candelero es la iglesia. Las 7 estrellas son los 7 ángeles que son los pastores. ¿Sí? Entonces, fíjate dónde tiene el Señor a estos 7 ángeles o 7 estrellas. ¿Dónde los tiene? Según el versículo 1 del capítulo 2. A la diestra. ¿Quién es el que sostiene a los pastores? ¿Quién? Yo. ¿Quién sostiene? ¿Quién es el que está escribiendo la carta? Dios, Jesús. ¿Sí? Y él dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene, 2 puntos, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Escribe, pero mientras escribe también dice, sostiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es? Dios, Jesús. ¿Sí? El mismo que escribe tiene la capacidad también de sostener a la vez, no se le cae nada. Pero dice algo más, el que anda en medio de ¿qué? De los 7 candeleros de oro. ¿Qué era el candelero? La iglesia. ¿Quién anda en medio de la iglesia? ¿Sí? A ver si le pegué. Tire y pegue, acierte. Claro, el mismo que sostiene a los líderes espirituales de cada congregación, es el mismo que se mueve, se pasea en medio de ella. ¿Sí? Es importante, no se me haga mucha ensalada, porque si no va a terminar diciendo que era el ángel, que era el candelero, que era la estrella. ¿Sí? Y vamos a terminar en el Apocalipsis un invento nuestro. ¿Sí? Esos 7 ángeles a los que Dios le escribe, Él mismo se encarga de sostenerlos en su diestra. Y esta es una razón más que importante para que nosotros no critiquemos ni cuestionemos la autoridad del ángel que Dios ha puesto en la iglesia. Porque cuando vos levantás una crítica, cuando vos levantás murmuración, lo que estás haciendo es golpear la mano del que sostiene al ángel de la iglesia. ¿Sí? Es como si vos, en lugar de atacar directamente a la persona, vos estás golpeando la mano del que lo sostiene. Y esa es una razón por la cual nosotros tenemos que cuidar. Podemos pensar distinto, lo hablábamos el otro día, podemos tener miradas distintas, pero nunca debemos permitir que la mirada distinta nos lleve a una crítica despiadada, una crítica feroz. Todos tenemos miradas distintas acerca de la vida y de un montón de cosas, pero tenemos que priorizar el pacto que nos hermana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es el que sostiene, Jesús es el que sostiene en su diestra a ese ángel que ha llamado, que Él mismo ha llamado y que ha levantado. Él lo sostiene. Y Él sostiene a la iglesia también. El mismo Dios que ama a la iglesia, la sostiene, la cuida y se mueve en medio de ella. Anda en medio de ella. Por eso siempre tenemos que tener conciencia de esto. Cuando venimos a la iglesia tenemos que saber que el ángel del Señor se mueve en medio nuestro. ¿Sí? El Espíritu de Dios se pasea. Él anda en medio de los 7 candeleros. Dice, Él se mueve en medio de la iglesia. ¿Sí?
¿Quién sabe qué está haciendo en este momento? Pero el que se mueve, se mueve. Y eso tiene que ser un motivo para que nosotros con reverencia lo adoremos, lo exaltemos y lo reconozcamos. ¿Sí? Amén. Una crítica hacia tu pastor lo que puede generar es que el ángel, el que sostiene a ese pastor, a tu pastor, se levanta a defenderlo. Él es el león de la tribu de Judá. No solamente fue llevado como un cordero al matadero, sino que ahora es el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Hay momentos donde el Señor se comporta como un cordero, apacible, tranquilo, y hay momentos donde el león de Judá aflora y sale a defender. ¿Sí? Pero cuando vos tengas algo para decir, hacelo en un espíritu sano. Orá, bendecir, no levantemos nuestra voz para criticar o cuestionar. Por eso es lo que el diablo quiere usar muchas veces para traer división a la vida de la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Mirá lo que dice el versículo 2 de Apocalipsis 2. Dios comienza hablándole al ángel, ya sabemos quién es el ángel, le dice el que tiene los 7 ángeles en su diestra, ¿sí? Y el que se mueve en medio del candelero. Versículo 2 dice, o de los candeleros, dice: yo conozco que tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Entre paréntesis, el apostolado es un ministerio que tenemos que tomar con pinzas. ¿Por qué razón? Porque uno de los requisitos fundamentales para ser apóstol, según la Biblia, es haber caminado con Jesús. Y acá caen un montón en la volteada, Porque el último gran apóstol, ¿quién fue? Y con él se cerró lo que tiene que ver con el apostolado. Así que yo trato de tener siempre una mentalidad abierta y de tratar de entender esto del apostolado por estos días. Pero si yo me rijo, que así debe ser, ¿no? Por lo que la Biblia me dice, el tiempo del apostolado ya concluyó con Pablo. ¿Por qué razón? Por lo que les decía al comienzo, porque lo que el apóstol tenía que revelar, o los apóstoles tenían que revelar en relación a la iglesia, con la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, en Efesios, el libro de Efesios, se terminó todo. Si vos querés entender lo que es la vida de la iglesia, lo que es la iglesia para Dios, lee Efesios y te vas a dar cuenta. Entonces, yo trato siempre de no cerrarme a eso. Pero ya, bíblicamente, el apostolado, ¿sí? ¿Está? Bueno, eso lo quería añadir. Tengamos cuidado cuando alguien simplemente viene y dice: yo soy apóstol. Está bien, te felicito, que Dios te bendiga. Vamos a escuchar, vamos a ver, pero bíblicamente no es el apostolado para esta época. Por eso hay muchos líos con los apóstoles contemporáneos. ¿Sí? Entre otras cosas, ese era un requisito fundamental. Y que yo sepa, el último gran apóstol, como dije recién, fue el apóstol Pablo. ¿Sí? Eso para que usted lo medite en su casa, con la almohada, con la Biblia, y tenga mucho cuidado de lo que escucha. Porque a veces los apóstoles andan, sumando adeptos. No, fundamos una iglesia, somos apóstoles porque pusimos una iglesia en Tanzania. Tienen una persona, pero ya está. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado como mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor comienza a hacer una serie de declaraciones a esta iglesia y lo primero que le dice es: yo conozco. Yo conozco.
Ahora, hay algo muy importante que vos y yo tenemos que tener en cuenta. El Señor nunca ha quitado ni quitará sus ojos de la vida de su iglesia. Él no ha quitado sus ojos de la vida de la iglesia. La iglesia del Señor siempre continuó siendo edificada, aún en plena pandemia. ¿Por qué razón? Porque el que la edifica es el Señor. Yo edificaré mi iglesia, le dijo Jesús a Pedro. Yo voy a edificar la iglesia. La iglesia no la edifican hombres. Los hombres somos meros colaboradores. Pero el que edifica la iglesia, ¿quién es? Cristo, Jesús. Nosotros colaboramos en la tarea, pero Él es el que hace todo. Uno siembra, el otro riega, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Cristo. Entonces somos colaboradores, nosotros no edificamos, el que edifica la iglesia es Jesús. Eso lo tenemos que tener claro, Él es el que edifica la iglesia. ¿Sí? Por esa razón Él no la descuida, Él no deja de mirarla, Él no quita sus ojos de sobre la vida de la iglesia. Él no quita sus ojos de la vida de la iglesia. No lo va a hacer jamás. Por esa razón Él conoce la condición de la iglesia, de su iglesia. Por eso comienza diciendo, yo conozco. Yo conozco. Yo conozco. ¿Por qué razón? Porque Él está todo el tiempo mirándonos. Él está todo el tiempo mirando qué hace su iglesia, cómo responde, cómo reacciona. Él sabe a ciencia cierta la realidad de su iglesia. Para Él no hay cosas ocultas, no hay nada que Él no haya visto de su iglesia, y eso tiene que generar en vos y en mí temor. Temor reverente. ¿Por qué razón? Porque Él está mirando todo el tiempo la vida de su iglesia. No solamente cuando la iglesia se reúne, sino cuando la iglesia está cada uno en la semana en sus actividades diarias. Está mirando. El Salmo 101:6 estamos estudiando los jueves, dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para poner mi poder a favor de ellos. El Señor no quita sus ojos de sobre la vida de la iglesia. Todo el tiempo los ojos del Señor están ahí. A ver qué va a hacer mi hijo, a ver qué va a hacer mi hija, a ver qué va a decir, a ver qué va a pensar. Por eso Él puede comenzar diciendo, yo conozco. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Por eso el Apocalipsis comienza mostrándote a un Jesús, según Juan, lleno de poder, lleno de autoridad, y comienza a hablarle a la iglesia. Las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis describen la realidad de la iglesia actual. Las 7 iglesias, lo vamos a ver cuando estudiemos el resto de las iglesias, no sé cuándo lo vamos a hacer, pero lo vamos a ver. Y describen, cada una de esas iglesias describe una característica o varias características de la iglesia actual. Pasaron los siglos, fíjense cuánto tiempo pasó desde que Juan recibió esas revelaciones. Y sin embargo, hoy vamos a ver unas cuantas características de la iglesia actual. Que Juan ya las vio hace miles de años. ¿Sí? Ahora el Señor comienza diciendo, yo conozco. Él todo lo conoce. Amén. Él todo lo conoce. Entonces cuando yo pensaba, estudiaba y preparaba este mensaje, lo primero que me surgió del Señor, ¿qué ves en mí? ¿Qué ves en mí? Vos que todo lo conocés, vos que todo lo sabés, vos que todo lo escudriñás, vos que estás siempre con tus ojos mirando, que de día y de noche tus ojos están sobre mí, ¿qué ves en mí? Porque si vos todo lo sabés y todo lo conocés, Señor, ¿qué ves en mí? Y sería bueno que vos y yo nos hagamos esta pregunta. Señor, ¿qué ves en mí? Cuando me mirás, ¿qué ves en mí? ¿Sí? Cada mañana cuando abras tus ojos, preguntale al Señor, Señor, ¿qué ves en mí? ¿Qué ves? Porque Él todo lo conoce. Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Eso que nadie puede ver, eso que nadie jamás llegó a conocer, Él lo sabe, Él lo conoce. Y esa debe ser
una razón más que suficiente para que nosotros vivamos en un temor reverente todo el tiempo delante de Él, porque Él conoce todo de cada uno de nosotros. Amén. No hay nada que Dios no sepa de tu vida. No hay nada que Dios no sepa. ¿Qué es lo que conoce Él? Según el texto, dice, le habla a la iglesia, tus obras, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Fíjate qué interesante que el Señor empieza hablándole de lo bueno, afirma. Ayer hablábamos un poquito de esto, ¿no? El Señor viene y afirma a la iglesia. Le dice, yo conozco tu trabajo intenso, arduo, tu paciencia. Yo conozco tus obras. ¿Sí? El Señor sabe del esfuerzo que la iglesia de Éfeso hizo, hace y hacía por esos días. El Señor no ignoraba eso. Ahora, paciencia significa, entre otras cosas, firmeza de ánimo. Por eso el Señor le dice, has tenido paciencia, yo sé que has tenido paciencia. Yo sé lo que como iglesia has tenido que aguantar, lo sé porque todo lo conozco. Yo no desconozco todo lo que cada uno de ustedes ha vivido, dice el Señor, no lo desconozco. Sé las veces que han tenido ganas de dejarlo todo, sé las veces que se han sentido mal, sé las veces que el ánimo les ha faltado. Yo conozco tus obras, conozco tu paciencia, conozco tu arduo trabajo y paciencia, dice, ¿no? Yo sé, yo lo conozco. El Señor conoce todo acerca de nuestra vida. La iglesia de Éfeso, en ese sentido, era una iglesia sólida. No era una iglesia dubitativa, no era una iglesia que deambulaba entre dos estados. Era una iglesia paciente, firme de ánimo. Pero el Señor también lo sabía eso. Una iglesia que se mantenía en lo correcto, una iglesia que había trabajado duro para el Señor, sabiendo lo que significa el esfuerzo, la valentía, el coraje, la fe. Él lo sabía todo. Él lo sabe y lo sabía y lo sabrá siempre todo, porque es un Dios omnisciente. ¿Sí? Amén. Decí conmigo, Dios conoce todo de mí, mis obras, mi esfuerzo, mi paciencia. Él lo sabe todo. Amén. Él lo sabe todo. Nunca te olvides esto. Puede que no lo sepan los demás, pero Él lo sabe todo. Puede que muchas veces nadie sepa de lo que estás viviendo, pero Él lo sabe. Él lo sabe. ¿Sí? Él lo sabe. Él sabe cuánto te has esforzado en este tiempo. Cuánto has trabajado, cuánto coraje has demostrado. Él lo sabe todo. No hace falta que alguien venga y le cuente nada al Señor, porque Él lo sabe todo. Yo conozco tus obras. Sigue diciendo, y que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia que se cuidaba de caer en doctrinas incorrectas. No permitía que cualquier doctrina, cualquier enseñanza se filtrara en la vida de la iglesia. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Porque el gran problema que tenemos nosotros es que hoy, con tanta diversidad de mensajes, tomamos lo que anda dando vuelta por ahí y entonces podemos incurrir nosotros en un grave error. Tenemos que ser sabios a la hora de escuchar. Vos escuchás todo lo que vos quieras, pero si tu vida es mal edificada, se deberá que la dieta es incorrecta. Estás ingiriendo algo que te está haciendo mal. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, porque hoy la virtualidad ha generado que se propaguen los mensajes de un montón de personas cuyo único fin es ellos mismos. O sea, alimentarse ellos mismos de lo que la gente tiene. Entonces, todo eso ha generado que mucha gente, entre otras cosas, ya no quiera volver a congregar. ¿Por qué razón? Porque les resulta más cómodo. No hace falta. Le dicen, no hace falta que asistas a una iglesia. Quédate en tu casa, quédate con las pantuflas, ponete el mate, la pava ahí al lado tuyo, una buena factura, abrí la Biblia si tenés y recibí la palabra del Señor. Eso sí,
Abajo te dejo el número donde tenés que depositarme en la cuenta del montotito, porotito, corchito. Mandame el... Porque es lo único que están buscando. Y nadie se atreve a pensar, che, ¿qué piensa Dios de todo eso? ¿Qué piensa Dios de todo eso? Vivimos en un tiempo donde la iglesia desconoce la verdad bíblica. El analfabetismo bíblico es escalofriante. ¿Sí? Ahora, esta iglesia se cuidaba de no caer en doctrinas incorrectas, de no tomar en vano lo que se les había enseñado, porque el mismo Pablo les advirtió en Hechos 20, 28 al 30, que cuando él se fuera de la iglesia, él les decía, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Fíjense ese término, obispos. Nosotros asociamos esa terminología con la Iglesia Católica. Ahora, Pablo usa la figura de obispo acá. Obispo, y la usa cuando menciona en Timoteo, en una de las cartas de Timoteo, le dice, si alguno anhela obispado, y después dice, es necesario que el obispo, porque obispo no tiene que ver, no es una figura de la Iglesia Católica, es una denominación para aquel que supervisa. Eso significa obispo, supervisar, sobreveedor, esa es la palabra correcta. Es el que está mirando por encima del rebaño para ver cómo va la vida del rebaño justamente. Y el obispado es un conjunto de personas a las que Dios llama a revisar, a ver cómo funciona, cómo está caminando el rebaño. Lo que pasa es que la Iglesia Católica entendió mucho mejor el concepto y entonces vos en cada ciudad vos tenés un obispo, alguien que supervisa. En eso nos aventajaron. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y Pablo dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, Pablo se los advirtió en Hechos a la iglesia de Éfeso, le advirtió, le dijo, miren, que después que yo me vaya, van a querer infiltrarse en medio de ustedes personas que van a enseñar cualquier cosa con tal de desviarlos de la verdad. Y estamos viviendo tiempos así. ¿Sí? Estamos viviendo tiempos difíciles. Por eso Pablo les advierte, por eso hoy el Señor viene una vez más y nos dice, cuidado con lo que escuchás. Cuidado con lo que estás escuchando. Porque te podés ir para cualquier lado. Cuidado. Cuidado. No todo lo que está dando vueltas por ahí es verdadero, es puro. No todo lo que está dando vueltas por ahí viene de parte de Dios. Si no pasa el filtro de la palabra de Dios, descartalo porque no viene de parte de Dios. La palabra profética más segura es la Biblia. Esa es la palabra final, tiene que ser la palabra final para cada uno de nosotros. ¿Sí? Amén. Ellos estaban siendo advertidos, entonces Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, les dice, yo sé que no pueden soportar a los malos. Y está buenísimo, así tiene que ser, yo sé, los felicito. Porque están resistiendo todo aquello que quiere venir a destruir la iglesia. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar y mucho. Tenemos que ponernos de acuerdo en defender lo que a la iglesia le hace bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando alguien venga a querer lastimar la iglesia, va a saltar como leche hervida y se va a poner lo vamos a ver al toque, cuidado, o esta. Cuidado. Viene a generar problemas, cuidado. Entonces, en lugar de patearle la cabeza, primero le oramos para que se arrepienta, después se la pateamos. No. En lugar de escracharlo, ¿qué hacemos? Oramos. Porque si el cuerpo está en un mismo espíritu, lo que está feo, lo que está mal, el cuerpo lo va a expulsar. ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos esto. Dice, y has probado
a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, mentirosos. ¿Quiénes eran los malos? Los que decían ser mensajeros de Dios, pero que traían enseñanzas incorrectas. ¿Por qué? Porque buscaban engañar a la iglesia de Éfeso con falsas enseñanzas. ¿Sí? Entonces esta iglesia tenía una característica muy buena: no soportaba a los malos. No los soportaba. No los soportaba y los rechazaba automáticamente. Y es lo mismo que debemos hacer en este tiempo nosotros. Lo que no esté conforme a la Biblia, rechazarlo. No importa quién lo diga. No importa. No importa quién lo diga. Tu tarea inclusive es llegar, no te digo hoy, pero mañana a la mañana a primera hora, debiera ser tu tarea agarrar, volver a escuchar el mensaje y volver a leer la Biblia. ¿Sí? Volver a leer este mismo capítulo que estamos desglosando esta mañana. ¿Para qué? Para corroborar que todo lo que yo haya dicho esté conforme a lo escritural. Si no, descartarlo también. ¿Sí? Eso es lo saludable. Esa es la actitud correcta. Nadie se tiene que ofender porque vos elijas volver a revisar lo que se te enseñó. Porque tu vida es lo que está en juego. Entonces esta gente rechazaba a los que venían con enseñanzas incorrectas. Muchos de nosotros durante mucho tiempo hemos tenido una ensalada de cosas en la cabeza porque hemos escuchado de todo un poco. Escuchamos y este va para allá, y el otro va para allá, y este va para allá, y este va para allá. Entonces, claro, la cabeza ¿a quién le creo? La revolución en la cabeza, justamente por eso. Y muchas veces no hemos sabido discernir porque nos ha faltado Biblia. Nos ha faltado Biblia. La gente de la iglesia en general no sabe lo que cree. Hay muchos creyentes que no saben lo que creen. Eso es lo más triste, lo más trágico y lo más peligroso. ¿Sí? Tenemos que volver a la palabra. Por ahí anda gente enseñando cualquier pavada con tal de llevar agua para su molino. Tu tarea es discernir la verdad, porque de lo contrario no debiera sorprendernos que hoy estés en esta vereda y mañana estés en la vereda del frente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no está fundamentada tu vida en Cristo, vas a ser una persona que va a ser fácil para confundir y engañar. La verdad es Cristo. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, cuando alguien te quiera venir a confundir, vos, aunque se enoje, vas a tener la autoridad para decir: no, eso no es bíblico. Eso no viene de parte del corazón de Dios. Es incorrecto. Versículo 13 de Apocalipsis 2 dice: y has sufrido por vivir la verdad, por seguir al Señor de la verdad. Muchas veces vamos a padecer, vamos a sufrir, ¿sí? Vamos a tener un montón de situaciones que van a parecernos injustas, pero que van a venir a nuestra vida por causa de sostenernos en la verdad. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Sí? Una iglesia perseverante que verdaderamente amaba al Señor. Por lo menos eso es lo que el Señor observaba mirando a su iglesia de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Fueron pacientes, no abandonaron, no tiraron la toalla cuando las cosas se pusieron difíciles. Trabajaron incansablemente, sufrieron por amor al Señor un montón de situaciones inmerecidas. Y eso el Señor se los estaba reconociendo ahí al escribir la carta. Pero, versículo 4, siempre un bendito pero, dice: pero tengo contra ti que has dejado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo muy lindo hasta acá lo que el Señor venía hablando en la iglesia, el reconocimiento que había,
Pero llega el versículo 4 y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cualquiera de nosotros que miraba a la iglesia de Éfeso la veía o la hubiese visto como una iglesia ejemplar. ¿Sí? ¿Sí o no? Vos la mirabas desde afuera y decís: es una iglesia ejemplar. Mirá cómo trabaja, mirá lo pacientes que son, mirá lo esforzados que son, mirá cómo se mueven, mirá cómo van y vienen. Mirá. Pero el Señor, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que mira desde otro lugar, evalúa la iglesia, la condición de la iglesia, y dice: tienen cosas muy buenas, pero tengo contra ti, iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Tengo contra ti esto. Está todo perfecto. Ustedes hacen, van y vienen, pero hay algo que les está faltando, iglesia. Digna de imitar, una iglesia activa, con muchas cosas dignas de destacar. El Señor va un pasito más allá y dice: has dejado tu primer amor. Has abandonado lo que no debiste abandonar jamás, la relación conmigo. Cristianismo cumplidor. Cristianismo cumplidor, una iglesia que en esencia cualquiera de nosotros hubiese alabado y hubiese destacado. ¿Sí o no? Mírenme a mí, síganme por favor. ¿Sí o no? Cualquiera de nosotros hubiese elogiado, cualquier pastor hubiese querido tener a cargo la congregación de Éfeso. Porque es una iglesia que se esforzaba, una iglesia que no resistía lo malo, una iglesia que se esforzaba, que iba y venía. Pero había algo que el Señor, dueño de la iglesia, estaba mirando y que le llamaba la atención y que ahora lo destacaba. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo veo en este tiempo una iglesia como esta, una iglesia como la de Éfeso, una iglesia que va y viene, una iglesia que está llena de actividades, una iglesia que se esfuerza, una iglesia que paga el precio de servir al Señor, una iglesia que sirve en diferentes ministerios, una iglesia que diezma y ofrenda fielmente, pero que no tiene comunión con Dios. Es una iglesia que se evidencia por la cuestión que les mencionaba recién, el analfabetismo espiritual que hay en la iglesia. La iglesia no sabe lo que cree. Y eso se debe a que falta comunión, intimidad. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. El Señor le dice a la iglesia: tengo contra ti. Es decir, hay muchas cosas a tu favor, pero en tu contra está que dejaste la relación más importante, la que nunca debieras dejar. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasa? Que la iglesia se acostumbró a servir. La iglesia se acostumbró a ir y venir. Convocamos a las actividades y la iglesia viene. Hacemos tal cosa y la iglesia viene. Pero el problema es cómo está tu relación íntima con el Señor. Porque el Señor una y otra vez te va a llamar la atención: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No se trata de servir, no se trata de hacer todo lo que hemos aprendido que tenemos que hacer. Actividad no reemplaza intimidad. Está buenísimo que tengamos un montón de actividades como iglesia y de que participemos de ellas. Las hacemos con ese fin. Creemos que nos bendicen y nos edifican. Pero de nada sirve reemplazar actividad por intimidad. Porque te vas a encontrar con que el Señor va a mirar tu vida y te va a decir: yo conozco todo en tu vida y tengo algo contra vos, que dejaste de estar en comunión conmigo. ¿Sí? Y fíjate que hay una gran diferencia entre perder y dejar. El Señor no le dice a la iglesia de Éfeso: has perdido, le dice: has dejado. Perder, todos podemos perder algo de manera accidental. Ahora, dejar tiene que ver con nuestra voluntad. Cuando perdemos algo, lo podemos perder por accidente. Lo perdí, no me di cuenta.
La verdad que no sé. Ahora, cuando vos dejás algo, estás ejerciendo, estás haciendo uso de tu propia voluntad. Lo dejé acá. ¿Sí? El Señor le dice, has dejado, voluntariamente, has dejado de tener comunión conmigo. Eso es lo que tengo en tu contra. Abandonaste tu primer amor. Abandonaste lo que no debieras haber abandonado. ¿Cómo está nuestra vida de comunión con Dios? Nuestra relación con Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos en la semana estando en comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestra vida de intimidad con Dios? ¿Cuánto tiempo? Porque acá lo que el Señor le dice es, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No le dice, me dejaste de servir, No le dice, dejaste de congregarte. No le dice, dejaste de ser fiel en tu ministerio o dejaste de ofrendar y dar tus diezmos. No le dice eso, dejaste tu primer amor. Se habla poco del adulterio espiritual. Es algo que venimos aprendiendo también. El adulterio espiritual es anteponer algo entre Dios y vos. Eso también es adulterio. A veces pensamos que el adulterio es solamente algo explícito que tiene que ver con lo sexual. Miró a otra persona del sexo opuesto. No, el adulterio también es espiritual. Cuando en nuestra relación con Dios hay algo en medio, estamos siendo adúlteros espirituales. Estamos cambiando la relación. Por ende, nos transformamos en personas infieles. Y eso es algo que pasa en la vida de la iglesia. Lo que pasa es que no lo vemos porque vemos a una persona o vemos a una iglesia muy activa, con un montón de actividades, con un montón de cosas. Entonces nosotros creemos que actividad significa intimidad. Y actividad no reemplaza ni significa necesariamente intimidad. ¿Sí? No significa eso. Ahora, Dios es claro y le dice, has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso permanecía activa. Era una iglesia activa. Permanecía haciendo sus cosas. Pero no tenía relación esa iglesia con Dios. La gente se había acostumbrado a venir a la iglesia, a las reuniones, a los cultos. La iglesia se había acostumbrado a cantar, a servir, a ofrendar, se había acostumbrado a hacer lo que tenía que hacer cada uno en su ministerio, pero habían dejado de lado la relación con Dios. Cristianismo cumplidor, donde los creyentes van y marcan tarjeta de asistencia a todas las actividades, pero no tienen relación con el Señor de la iglesia. Ese es el gran error, el grave defecto que tenía la iglesia de Éfeso. No tenía relación con el Señor de la iglesia. Cristianismo cumplidor es aquel donde la gente va y viene, donde se hace mucho, donde se asiste a todas las reuniones sin perderse ninguna de ellas, donde todo parecería estar bien, pero solo es una fachada externa. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tremendo, ¿no? Porque es una iglesia que cuando empezás la carta, a leer la carta, te das cuenta, va bien, va bien, va a recibir el 10 del Señor. Y llega el versículo 4 y la cosa es seria, por lo menos a los ojos del Señor, que todo lo ve, y todo lo sabe, y todo lo conoce. Por eso le dice a la iglesia, tengo contra ti. Es decir, no me gusta lo que estás haciendo, no me agrada para nada tu actitud, y tu decisión de dejarme a un costado, de reemplazarme por otras cosas, va a tener consecuencias. Amén. Era una iglesia donde sucedían cosas que toda iglesia de hoy desea que sucedan. Era una congregación donde la verdad se defendía a capa y espada, donde los malos eran confrontados y no soportaban, por eso se retiraban de allí. Era una iglesia donde tal vez muchos cristianos de hoy se hubiesen sentido cómodos
con una paz enorme, sin llegar a detectar que les estaba faltando algo, lo más importante, el primer amor, la presencia del Rey, el amado, el deseado, en medio de ellos. Muchos cristianos de hoy en una iglesia así se hubiesen sentido muy cómodos. ¿Por qué razón? Porque nunca hubiesen detectado que estaba faltando algo importante. Porque el cristianismo cumplidor es el que va y marca tarjeta. Hoy fui a la iglesia, hoy hice esto, hoy serví, hoy canté, pero has dejado tu primer amor. Y como nadie lo ve, como nadie se percata de eso, seguimos para adelante. Y eso es lo que tenemos que replantearnos. ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestra vida de relación con Dios? ¿Cómo está? Lo llamativo de todo esto es que la iglesia de Éfeso se había acostumbrado a tener actividades sin comunión, sin relación con el Espíritu de Dios. Y eso pasa también en la actualidad. Hay muchas congregaciones en las que no importa eso. Lo único que importa es que cada uno de los que la integran cumplan con su tarea. El show debe continuar. Sigamos. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que son iglesias que se van apagando, se van muriendo. Es cuestión de tiempo nomás que terminen de extinguirse esa congregación a la que no le importa la comunión con Dios. Se van apagando, se van muriendo. ¿Cuántas iglesias hay hoy que se han acostumbrado a desarrollar miles y miles de actividades, pero muchos de los que están ahí involucrados no tienen relación íntima, profunda, sincera, genuina con Dios? Esta semana que pasó, ¿cuánto tiempo destinaste a orar, a buscar al Señor? No ahí, Señor, te dejo la lista en supermercados y me voy. Sino de verdad a decir, Señor, hoy no te vengo a pedir nada, hoy quiero adorarte, hoy quiero bendecirte, hoy quiero darte las gracias. Señor, ¿qué tenés para corregir en mi vida? Cantábamos recién, guía mi camino, corrige mis pasos. Señor, ¿hay algo en mí que te ofenda? ¿Hay algo en mí, Señor, que te ponga mal de verdad? Porque a veces vamos a Dios, lo vamos a buscar y vamos como con un monólogo. Hablamos, y Dios cuando dice, te quería, ya nos fuimos, Señor, amén. Y Dios se quedó con las ganas de decirte, mirá esto, corregí esto, fíjate esto. Cero relación con Dios. La iglesia de Éfeso había dejado de lado su primer amor. ¿Cuántos cristianos se han acostumbrado a involucrarse en millones de actividades pero sin tener relación con el Espíritu de Dios? ¿Cuántos cristianos hoy, domingo, en la actualidad, irán a todas las reuniones que puedan sin perderse ninguna actividad que la iglesia organiza? ¿Cuántos darán sus ofrendas? ¿Cuántos cuando se acuerdan? Ni hablar del diezmo, cantan a rabiar las canciones del momento, bailan, saltan y chiflan emocionados por el clímax que se genera en la adoración, pero que han dejado de lado su relación con el Señor de señores. Y Dios le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, todo muy lindo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hoy, domingo, muchas iglesias en el mundo se han abierto y se abrirán a lo largo de la tarde para recibir a miles de cristianos. Algunos de ellos van a estar haciendo actividades en las reuniones, pero muchos de ellos, la gran mayoría, tristemente, tendrán que reconocer que hace mucho tiempo han dejado de tener comunión con Dios. Esa es la iglesia de este tiempo actual. Una iglesia que vive de actividad en actividad, pero que no tiene comunión con Dios. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Eso es lo que nosotros necesitamos preguntarnos. ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios? Nadie percibe, excepto el Señor, que todo lo ve y todo lo conoce, porque mientras las cosas van bien por fuera, parece ser que no hay problemas. Los hermanos asisten, vienen a las reuniones, dan para la obra, cantan con entusiasmo, pero si empezamos a preguntar y
Y si yo les pidiera a cada uno de ustedes, escriban si esta semana de verdad oraron, habría alguno que tenga quizá que decir, la verdad es que esta semana yo no pasé tiempo con Dios. Ahora, no hace falta que yo te lo pregunte, porque el Señor todo lo conoce. Yo conozco. Yo lo sé. Yo te veo. Yo te veo. Hay líderes espirituales, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas que tienen mucha actividad, pero cero relación con Dios. Hay líderes espirituales que recorren el mundo entero, pero no tienen comunión con su iglesia. Porque lo importante parece ser es tener una agenda repleta de invitaciones a un montón de lugares, pero no tienen tiempo para estar en su iglesia local. Hay pastores y líderes que recorren el mundo entero y se pasan semanas enteras sin estar en comunión con su propia familia. Y en algunos casos tienen doble vida. Entonces también tenemos que prestar atención a ese tipo de cosas. También tenemos que prestar atención a eso. Cuando una persona, imagínense que yo como parte de esta congregación no esté nunca acá, esté todo el tiempo yendo y viniendo y nunca tenga tiempo para compartir con la iglesia. ¿A ustedes les parecería correcto? ¿No les llamaría la atención un poquito aunque sea? Eso no es correcto, no está bien. Porque la comunión con Dios se refleja en la comunión con el cuerpo. Tu comunión con Dios se refleja también en tu comunión con el cuerpo. ¿Amén? Vuelvo a preguntarte, ¿cómo está tu relación con el Señor? Tu vida íntima con el Señor, ¿cómo está? ¿Es profunda? ¿Es sincera? ¿Está viva? ¿O será que Dios hoy tiene que llamarte la atención y decirte, has dejado tu primer amor? Mateo capítulo 7, del versículo 21. Al versículo 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Actividad no reemplaza intimidad. Talento no reemplaza intimidad. Llamado no significa menos intimidad o cero intimidad. Ministerio no es suficiente cuando falta intimidad. Esta gente tenía ministerio, había hecho muchas cosas importantes en nombre de Jesús, pero no tenía relación con el Jesús al que servía. Fíjense que acá la declaración del Señor es, nunca los conocí. Él nunca les agrega, nunca les dice, ustedes no supieron usar el talento. Ustedes no supieron usar lo que les di. Lo que les está reprochando el Señor acá es, nunca los conocí, no sé quiénes son. Pero hicimos un montón de cosas en tu nombre y sí, todo perfecto. Pero yo nunca supe de ustedes. Porque no es el talento, porque no es el ministerio, porque no es el llamado lo que puede reemplazar la comunión con Dios. Al contrario, imagínate lo que hubiesen sido estos tipos de haber tenido un poco de comunión con el Señor. Nunca los conocí, no les señaló que no usaban sus dones o talentos, o que no cumplieran con su ministerio, les remarcó, falta de comunión, falta de comunión. Una iglesia debe tener muy claro esto, las actividades son un complemento, la manifestación de la vida que hay en ellas, pero no pueden reemplazar tu intimidad, mi intimidad con Dios. Está buenísimo que vengamos a compartir, lo necesitamos todos, incluido quien les habla, pero eso no puede reemplazar
Esto no puede reemplazar que yo mañana, que vos mañana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, vayas al lugar secreto a buscar a tu Señor. No puede reemplazarlo. Cuando eso ocurre, la iglesia lentamente comienza a morirse. Primero se seca, así le pasa a mucha gente creyente. Primero se seca, ¿por qué? Porque van dejando de lado su relación con Dios. Se van secando y finalmente se mueren. Que tengas talentos y los uses está más que perfecto, pero eso no reemplaza tu relación con Dios. Que tengas un ministerio está buenísimo, pero eso no reemplaza, no anula tu comunión con Dios. Éfeso era una congregación muy activa, con muchas cosas buenas, pero carente de intimidad con Dios, de relación con Dios. Y Dios le reclama a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de hoy: vuelvan al primer amor, vuelvan a mi secreto. Dejen de servir por costumbre, dejen de hacer las cosas que hacen por costumbre. Vuelvan. Amén. Vuelvan. Esta iglesia se había consagrado a otras cosas. Habían perdido la pasión por el Señor, por su presencia. Y una iglesia sin pasión es una iglesia de gente tibia. ¿Y sabés lo que dice la Biblia acerca de los tibios? El Señor los va a vomitar. O sea, más te vale que seas caliente o frío. Tibio, el Señor te va a vomitar. ¿Sí? Esta es una característica de la iglesia del último tiempo que el Señor reprueba. Una iglesia llena de actividades, que hace mucho, va y viene, en muchos casos llena de conocimiento, pero con una escasa y nula comunión con el Espíritu de Dios. ¿Cómo es tu comunión con Dios? Miles de creyentes en Cristo que creen que porque funcionan bien en algún ministerio o tienen talentos para algo y los utilizan para la obra del Señor, no necesitan relacionarse con el Señor de la obra. No necesitan buscar a Dios. Ahora, sirvas o no, estés o no en algún ministerio, si vos sos hijo de Dios, vos necesitas tener comunión con Dios. Esto no es exclusivo de gente que sirve, de gente que predica, que hace algo en la iglesia. Si vos sos hijo de Dios, vos necesitas tener comunión con tu Padre. Amén. Van que en medio minuto y ya los dejo libres. Sé que la comida está esperando ahí. Una iglesia que no tiene comunión con Dios, un cristiano que no tiene comunión con Dios, es un cristiano que vive en desorden. El desorden en una familia, en un matrimonio, entre padres e hijos, en una iglesia, comienza cuando quienes la integran dejan de lado su relación con Dios y anteponen a ello otras cosas. Mucho cuidado, porque el desorden comienza ahí. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Una iglesia desordenada es aquella que reemplaza actividad por comunión. Pero una iglesia fructífera mantiene su comunión con Dios y eso se refleja luego en su vida de servicio. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? El resultado, cuando vos y yo entendamos esto de la comunión profunda, es que nos vamos a transformar en ese hombre que cita el Salmo 1, que lleva fruto en su tiempo y su hoja no cae. Anotate esto por ahí: escasez de fruto o de frutos habla de falta de comunión. Cuando una persona no tiene frutos es porque no está teniendo comunión con Dios. Guarda, porque la intimidad con Dios te va a tornar en una persona fructífera. ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer se encuentran en la intimidad? ¿Qué pasa? Viene un fruto. Cuando nos encontramos con Dios en la intimidad, hay frutos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, entonces, escasez de frutos habla de falta de comunión. Abundancia de frutos habla de una intimidad profunda con Dios. La persona más fructífera es aquella que lleva una vida de intimidad con Dios profunda, genuina. Una vida desordenada, mis queridos, habla de falta de comunión con el Espíritu de Dios.
y las personas creyentes se enfrían espiritualmente porque dejan de lado su relación con Dios. No es que te enfriaste de la noche a la mañana y dijiste, bueno, hoy no quiero ir a la iglesia, no. Te enfriaste paulatinamente, progresivamente, y llegó un punto en que dijiste, no voy más. No es que te levantaste loquito un día y dijiste, no voy más a la iglesia. No, ya venías descuidando tu relación con Dios hasta el punto que un día dijiste, no voy más, no me importa absolutamente nada. Ahora, ¿por qué razón? Porque descuidaste tu relación. No es porque alguien te miró mal o porque alguien te dijo alguna cosita y ya te ofendiste, ay, me ofendí, no voy más a la iglesia. No, estabas esperando esto. Pero ya venías descuidando tu relación con Dios. Ahora, cuando una persona está en plena comunión con el Espíritu de Dios, esas cosas no lo desenfocan. Ah, no pasa nada. ¿Me miró feo? Lo voy a mirar más feo todavía. A feo, feo y medio. El problema es que descuidamos nuestra relación con Dios. Versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué les está diciendo Dios? Que ellos necesitan recordar que antes de su caída, todo lo que esa iglesia hacía, lo hacía por amor al Señor, no por costumbre, por amor. Entonces Dios les está diciendo, recuerden de dónde caíste. Recordá, iglesia de Éfeso, de dónde caíste. ¿Te acordás que antes todo lo que hacías lo hacías solamente para darme placer? ¿Te acordás que antes lo hacías porque estabas enamorado de mí, enamorada de mí? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Bueno, recordá de dónde caíste y volvé a ese tiempo donde todo lo que hacías por el Señor lo hacías por amor a Él, nada más. No te importaba que te vieran. No te preocupaba si el pastor te miraba, te veía. No te importaba lo que dijeran los demás. Lo único que te importaba era que todo lo viera yo y que lo que hacías me causara placer. Eso es lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Recordá por tanto de dónde has caído. No tiene que haber otra motivación en tu vida más que darle placer al Señor. El problema es que cuando dejamos de lado nuestro primer amor, estamos pendientes de todo lo que hacemos y lo hacemos por costumbre, no por amor a Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice Dios? Necesitas arrepentirte y volver al primer amor y volver a hacer esas primeras obras. Es decir, lo que yo vi que hiciste estaba bien, pero ahora necesitas volver a hacerlas de una manera distinta. ¿Cómo, Señor? Enamorado nuevamente de mi presencia, de mi corazón. Volver a recuperar esa pasión que tenías cuando conociste al Señor. Que lo único que te importaba era servirlo a Él y nada más. No importa si me miran mal, nada, eso es una pavada. Yo lo que hago, lo hago por placer al corazón, por generar placer al corazón de mi Señor. Amén. Eso es lo que Dios le está diciendo a esta iglesia. Ahora, dice el versículo 5, la segunda parte: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso que si no se arrepiente y se vuelve a Él, Él va a retirar su luz y su presencia de allí, y va a quedar un grupo de personas que van a conformar un grupo muy bueno de personas que tal vez funcionen como una organización, pero que no van a funcionar como la verdadera iglesia de Dios. Quitaré tu candelero, es decir, la iglesia va a dejar de ser iglesia, se va a transformar en un grupo de personas muy buenas, con intereses en común, pero que no funcionarán como la verdadera iglesia de Dios. Amén. Ahora va a ser la iglesia de Icabod. Icabod en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento significaba la gloria se alejó. La gloria no era una hermana que se congregaba, era la gloria de Dios. La gloria de Dios se retiró de ese lugar. Va a quedar una gente, un grupo de personas muy buenos, muy buenas, pero sin la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Sí? Amén. Termino con esto. El versículo 6 dice: pero tienes esto. Vuelve el Señor como a querer afirmar nuevamente el corazón de esta iglesia. Pero tienes esto, que aborreces las obras de
de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los Nicolaitas eran un grupo que seguían las enseñanzas de un tal Nicolás, que presentaba, según él y ellos, una versión mejorada y modernizada del cristianismo. Eso era lo que enseñaba esta gente. ¿Te suena parecido eso? Guarda cuando hablamos de mejorar y modernizar ciertas cosas. Mucho cuidado con eso. ¿Sí? Versículo 7 dice que tiene oídos. ¿Cuántos tienen oídos esta mañana? A ver, o lo dejaron en su casa. El que tiene oídos, oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Pudiste escuchar la voz de Dios esta mañana? ¿Sí? El Señor dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No digas que no te lo advertí. No digas que no te hablé. Ahora, ¿qué es lo que hay que vencer? Dice, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué es lo que hay que vencer? ¿El pecado? ¿Alguna guerra espiritual? Lo que hay que vencer, lo que Dios le está diciendo a esta iglesia es, al que venza la frialdad espiritual, al que venza eso de haberme dejado, vuelva al primer amor, al que venza, dice, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Te acordás que cuando el hombre pecó en el Edén, Dios lo privó de ese árbol de la vida? ¿Te acordás que el hombre comió el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal? Y Dios dijo, no, se van del Edén. No vaya a ser que tomen también el fruto del árbol de la vida y coman y vivan eternamente, pero en pecado. Entonces Dios los sacó del paraíso. Ahora Dios viene y le dice a la iglesia de Éfeso, el que venciere la frialdad espiritual que cautivó el corazón, al que venciere la tibieza, Dios dice, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Ese es el mismo árbol que estaba en el Edén. Entonces lo que Dios le está prometiendo a la iglesia de Éfeso es que van a regresar si vencen al paraíso y a la vida eterna. Amén. Esta no era una promesa pequeña o chiquita para una iglesia que estaba siendo advertida acerca de poder perder la presencia de Dios en medio de ella. Ahora, comeremos del árbol de la vida solo si vencemos. Paraíso es el destino final para los que venzan. Yo no me lo quiero perder. ¿Vos? No te lo querés perder. Entonces, tenemos que volver al primer amor. Arrepentirnos y hacer las primeras obras. ¿Cuál será la recompensa? Un paraíso y una vida eterna junto al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.